Análisis comparado entre Siria y Líbano. El Líbano, oficialmente República Libanesa, queda al oeste del continente asiático. Es un país de Oriente Próximo. Su área total corresponde a 10.400 kilómetros cuadrados. Limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria, y está bañado por el mar Mediterráneo al oeste. Sus límites de tierra corresponden a un total de 454 kilómetros. Su población es de 4.131.583 habitantes aproximadamente. Beirut es su capital, es la mayor ciudad y el principal puerto marítimo del Líbano. Beirut fue destruida durante la Guerra Civil del Líbano. Fue un conflicto entre facciones cristianas, musulmanas y seculares del país. Su idioma oficial es el árabe, que pertenece a la rama de lenguas semíticas de la familia afroasiática, pero también se habla el inglés y el francés. Su gentilicio es el libanés. En el Líbano no existe una religión oficial. Encontramos a los musulmanes con un 59.7%, a los cristianos con un 39% y a las demás religiones, que ocupan el 1.3%. El Estado reconoce a 17 sectas religiosas. El símbolo nacional es el árbol de cedro. La moneda es la libra libanesa. La forma de Estado es una república parlamentaria. Su división administrativa está dividido en 6 regiones. El clima del Líbano está influido por 2 factores: el relieve y la proximidad o lejanía del mar. Se distingue un clima costero, bastante árido y templado, de caracteres netamente mediterráneos. En el litoral se presenta un clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos largos y cálidos. La pluviosidad anual oscila entre 800 y 900 milímetros, y los promedios de temperatura de enero y agosto son de 14.4 centígrados y 25.6 centígrados. Su vegetación: el bosque cubre el 0.7% de la superficie total del país. La vegetación es típicamente desértica en la franja costera y también en las regiones poco elevadas. Según el tipo de suelo, predomina la maquia o la garriga. Los 2 más importantes ríos del país, el Leontes y el Orontes Asís. Sus recursos naturales son el petróleo, el fosfato, el cromo, el magnesio, el asfalto, el mineral de hierro, sal de roca, mármol y yeso. Su geografía: existen 2 cadenas montañosas principales: el Monte Líbano, cuyo punto más alto, Cornet el Sauda, alcanza 3.083 metros de altitud, y el Antilíbano, su punto más alto, el Monte Hermon, de 2.814 metros, y la esperanza de vida al nacer es de 75.46 años. La economía del Líbano está orientada principalmente a los servicios. Destacan el turismo y la banca, que se han convertido en los pilares fundamentales de su economía. La situación política: se establece un reparto confesional entre las principales autoridades del Estado, es decir, el presidente debe ser cristiano, el primer ministro suní y el presidente del parlamento chií. El jefe de Estado es el presidente, actualmente Michael Sleiman. El presidente debe ser cristiano maronita y es elegido por mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional para un periodo de 6 años. El primer ministro debe ser musulmán sunita. Actualmente es Navid Mikati. El pasado 22 de mayo el ministro presentó su dimisión, pero sigue ejerciendo hasta que sea reemplazado por el nuevo Consejo de Ministros. Ahora hablaremos de Siria, un país ubicado en el Oriente Medio, bordeando el mar Mediterráneo entre el Líbano y Turquía. Su nombre oficial es República Árabe Siria. Tiene una superficie de 185.180 kilómetros cuadrados. Sus límites son: al norte limita con Turquía, al este con Irak, al sur con Jordania y al oeste con el Líbano, Israel y el mar Mediterráneo. La población:
Cuenta con 22.457.336 habitantes aproximadamente. Su capital es Damasco. El idioma oficial es el árabe. En el norte y noreste del país también se habla el kurdo. El armenio se habla por dicha comunidad, sobre todo en la ciudad de Alepo, y el turco al este del Éufrates. El inglés y en menor medida el francés se utilizan en el mundo de los negocios. La moneda es la libra siria. La religión, el Islam, es predominante con un 72%. Su forma de Estado, república semipresidencialista. Su división administrativa se divide en 14 distritos. El clima es desértico en el centro de Siria, mediterráneo en la costa y montañoso en el noreste. Sus recursos naturales, petróleo, fosfato, cromo, entre otros. Su geografía. Territorialmente se puede dividir principalmente en dos zonas. Una costera localizada en el oeste del país de unos 170 kilómetros y una zona interior desértica casi el 80% de la superficie, con escasa vegetación y cruzada por el río Éufrates. La esperanza de vida al nacer es de 75.14 años. Su situación política. Su presidente actual, Bashar al-Assad. Su primer ministro, Wael Nader al-Awlaki. Desde marzo de 2011, Siria sufre una grave crisis política, económica y social. Un movimiento de protestas iniciado en Dera se extendió por la totalidad del país, a pesar de la brutal represión del régimen. Las víctimas se contaron pronto por millares. La violencia del régimen generó una contraviolencia armada por parte de la oposición. Como consecuencia de la represión ejercida por el régimen, Siria fue suspendida como miembro de la Liga Árabe en noviembre del 2012. En su economía, a pesar de ser un modesto crecimiento económico y de las reformas antes del estallido de los disturbios, la economía de Siria sigue sufriendo los efectos del conflicto en curso que comenzaron en 2011. La economía se contrajo aún más en 2012 debido a las sanciones internacionales y a la reducción del consumo interno y la producción. La inflación ha aumentado considerablemente. Para finalizar, podemos analizar cómo la hipótesis de la geografía, en este caso, no se puede utilizar para explicar las diferencias que existen entre Siria y Líbano, pues ambos se encuentran en latitudes templadas fuera de los trópicos y, sin embargo, observamos cómo los conflictos y guerras han llevado a estos países a un declive, aún más notorio en estos momentos en Siria. La hipótesis cultural, a mi perspectiva, entraría a jugar un papel importante para analizar la desigualdad y por qué se han mantenido en conflicto si ambos pertenecen en su mayoría al Islam.